Hola familia de la fe, les saluda Jorge Oscar Sánchez una vez más, extendiéndoles a todos la más cordial de las bienvenidas a este encuentro en la presencia de Dios. Y ustedes que me conocen de años saben que mi lema siempre ha sido el mismo. El propósito de mi predicación siempre ha sido: conozcamos la grandeza de Dios a través de las excelencias de su palabra. Y hoy una vez más los quiero llevar a conocer una de las secciones más interesantes, desafiantes del Antiguo Testamento. Les presento la próxima transparencia, porque a partir de hoy quisiera llevarles a conocer la realeza. Los reyes que hicieron historia en la nación hebrea, que abarcan una de las secciones más grandes de la Biblia y que están cargadas de lecciones espirituales para su vida y la mía, para hacernos personas radiantes, triunfadoras. Y, ¿qué les puedo decir? Confío en demostrarles que ha de ser un tiempo maravilloso de aprendizaje, de inspiración, de desafíos, y que nos van a ayudar a vivir nuestra vida mucho mejor, aprendiendo de los aciertos y errores que ellos cometieron. Por lo tanto, vamos por parte. Permítanme comenzar entonces recordándoles un par de frases. No se sabe exactamente quién dijo la primera. Algunas la atribuyen a un filósofo llamado Santayana, otros a Edmund Burke, un historiador de siglos atrás, cuando dijeron: el que no estudia la historia está condenado a repetir sus errores. Qué interesante. Sea la historia secular, sea la historia sagrada que tenemos en la Biblia, la historia ha sido dejada para llevarnos a entender cosas importantísimas, asuntos vitales, cómo hacer decisiones importantes. Es por eso que la historia, volviendo a la transparencia, allí les dejé una frase: la historia no debe ser una carga para la memoria, muchos la entienden así, sino una iluminación para el alma. Ciertamente eso es lo que espero que sea para cada uno de nosotros. Por lo tanto, déjenme llevarles entonces a compartir con ustedes los objetivos que persigo al presentar esta serie. Primero, mi deseo es que se familiaricen con una de las secciones más grandes de la Biblia. Si ustedes miran el período que cubren los libros de Primera, Segunda Samuel, Reyes y Crónicas, son 400 años de historia, desde el 1000 hasta el 600, por dar números redondos. Allí hay 4 siglos de historia del pueblo hebreo, con reyes que sirvieron, y bueno, ya los vamos a conocer, ya los vamos a analizar. Si miran, es la segunda sección más grande de la Biblia. Los reyes ocupan 167 capítulos. Solamente los profetas les ganan en extensión. Cuando uno suma todos los libros proféticos son 244 capítulos. Y además, mi plan de trabajo es seleccionar algunos de los reyes. No los vamos a estudiar a todos. Pero algunos son tan malos que directamente no vale la pena invertir 5 minutos con ellos. Pero hay muchos otros que son sencillamente inspiradores, que nos dejaron lecciones vitales. Y mi plan es un estudio para cada rey. Esto es todo un desafío. En algunos casos es muy fácil porque la Biblia nos da solamente un capítulo. Pero en el caso de David tenemos 66 capítulos que resumir en un solo tema.
Por lo tanto, vamos a ir cronológicamente: Saúl, David, Salomón, Roboam, Asa y así sucesivamente. El énfasis serán los libros de Primera y Segunda Crónica, en particular Segunda de Crónicas. Ahora, déjenme darles un segundo objetivo, y es que no solamente queremos que usted se familiarice con el contenido de estos libros porque están llenos de historias apasionantes, sino que estos libros tienen lecciones fundamentales para el diario vivir. Allí les pongo la frase de Pablo en Romanos capítulo 15, cuando nos instruye diciendo: porque las cosas que se escribieron antes, estas son las del Antiguo Testamento, obviamente, era toda la Biblia que él tenía, para nuestra enseñanza se escribieron, o sea, para hacernos hombres y mujeres sabias que hacen decisiones correctas a la luz de la palabra de Dios. ¿A fin de qué? Por la perseverancia, porque vamos a aprender mucho de esta virtud en estos libros, y al mismo tiempo recibiendo la consolación que viene de la palabra, nosotros tengamos esperanza para el día en que vivimos. Ahora, a mí lo que me gusta de los reyes es esto, que la historia es dinámica, es vibrante. ¿Se imagina si Dios lo único que nos hubiera dejado hubiera sido el libro de Levítico? No se salva a nadie. Si la Biblia, muchos dicen, es muy difícil leer la Biblia. Imagínense. Creo que Dios en su sabiduría sabía el valor que tienen las historias para nuestra mente, y de esa manera nos dejó estos relatos apasionantes que te atrapan la atención, el alma, y te bendicen con lo que nos enseñan. Ahora, en la próxima transparencia les muestro lo que vengo diciendo. Uno lee las historias de los reyes y hay algunos que empezaron bien y terminaron mejor. David, Josafat, no hay muchos. Hay algunos que empezaron bien y terminaron muy mal. Salomón, Saúl, y hay varios nombres más que podemos seguir diciendo. Algunos que empezaron muy mal, como Manasés, y terminaron arrepintiéndose y pudieron hacer algo de bien con el resto de los días. Y luego hay algunos que empezaron mal, como Roboam, y terminaron peor. Es por eso que realmente tiene razón el que dijo: el que no estudia la historia está condenado a repetir sus errores. Y como Dios quiere que vivamos bien, entonces nos dejó esta sección tan importante de las Escrituras. Ahora, próxima pregunta para ustedes. ¿Cuál es el trasfondo histórico de estos libros? Bueno, ustedes que conocen la historia de Israel, que la han leído, saben que el pueblo salió de Egipto, llegaron a la tierra prometida, conquistaron todo el territorio, y luego viene un periodo que dice Pablo de 430 años, cuando Dios le dio jueces a la nación. Este era el plan de Dios. No había un gobierno centralizado. En el periodo de los jueces no hay una capital política geográfica de la nación. La nación parece un conglomerado de tribus, y cuando les iba mal, Dios levantaba un libertador que era un hombre de valentía, que obedecía al Señor, de fe, que hacía cumplir la ley, etcétera, etcétera. El plan de Dios era un gobierno teocrático. Era Él el que gobernaba mediante agentes humanos. En este caso, Samson, Gedeón, Jefté, Débora. Hombres y mujeres que sirvieron a su generación y la nación fue bendecida. Pero ustedes saben lo que pasa.
Al final de este periodo aparece Samuel, que es posiblemente el mejor de todos los jueces. Hizo un trabajo impecable para la nación, la fortaleció, le puso muros alrededor de ella a través de su vida de oración, de manera que los enemigos de Israel ni locos se acercaban porque sabían que no podían pasar. Porque si lo intentaban, entonces Jehová se iba a encargar de ellos. Sin embargo, Samuel llega viejo, aparecen las canas, y creo que es el único error que se nos comenta de Samuel, y es que sus hijos resultaron ser unos bandidos. Les gustaban las mordidas, les gustaban, como decimos en Argentina, las coimas, y corrompieron la justicia, corrompieron el sacerdocio, corrompieron todo. Entonces la nación un día se levanta y le pidieron a Samuel: no queremos más jueces, queremos un rey como las naciones que nos rodean. Bueno, la noticia no fue buena noticia para Samuel. Sabía que estaban cometiendo un error gigantesco que los iba a llevar a la ruina, tal como efectivamente fue, y sin embargo se dirige a Dios. Y leemos en 1 Samuel 8:7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¡Wow! Dios veía cosas profundas del corazón, en la cual no era un cambio de sistema político, sino algo que era de raíces espirituales, y el deseo de este pueblo era sacarse el yugo de Jehová. Y entonces, finalmente Dios le dice a Samuel: haceles caso, poneles el rey. Y leemos ustedes y yo 8:21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Bueno, qué momento tan difícil. Ustedes y yo, que somos padres, hay momentos que los hijos piden cosas erróneas, malas, que los van a destruir, y de tanto insistir, finalmente un padre dice: bueno, dale el gusto. Y le damos el gusto y viene la destrucción. Esto no debe ser así. Pero Dios estuvo dispuesto a concederles el deseo. Ahora, ¿cuál era el peligro de la monarquía? Vamos a la próxima transparencia. Aquí les muestro la foto de un distinguido profesor de Historia Universal en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, Lord Acton. Una de sus frases más famosas fue: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Casi todos los grandes son malas personas. Cuán cierto. Amén decimos. El peligro al traer la monarquía era que al venir un nuevo rey no se sabía quién venía. Podía ser excelente, pero también podía llegar al trono y convertirse en un déspota, un dictador, un tirano, que en lugar de llevar al pueblo a la grandeza, lo llevara a la miseria y a la destrucción. Dios les quería evitar esto. Por eso Él elegía a quienes quería. Pero al ser por línea sucesoria biológica, se quitaba la elección al Señor y quedaba en las manos de hombres falibles. Es por eso que la pregunta que surge entonces es: ¿qué debía hacer el rey una vez que llegara al poder? Bueno, básicamente lo mismo que en el día de hoy. Si yo les pregunto, ¿qué se supone que debe hacer el presidente de Estados Unidos? Ustedes me dicen: hacer cumplir
la Constitución Nacional. Hacer que lo que está en esa Carta Magna se use como guía para la bendición de la nación. Y siempre ha sido así. En el caso de Israel, el rey tenía que guiarse por la ley de Jehová, tal como aparecen en nuestros primeros 5 libros de la Biblia, en particular Levítico y Deuteronomio. Entonces, la función del rey era ser el líder espiritual de la nación. En términos contemporáneos sería como ser el pastor de la iglesia, el pastor del rebaño. Y esto es justamente lo que nos recuerda el Salmo 78 hablando de David. Vean ustedes. Dice, Jehová eligió a David su siervo y lo tomó de las ovejas para que apacentase a Jacob su pueblo, para que pastoreara y a Israel su heredad. Y David los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Bueno, ahí está la cosa. Esa era la función del rey. Él era el que tenía que defender a la nación en caso de peligro. Era el que tenía que implantar el reino de Dios sobre todos los territorios que Dios quería que conquisten. Ustedes recuerdan que había 3 funciones en el Antiguo Testamento: el rey, el sacerdote y el profeta. Y el más importante en términos prácticos era el rey, porque con sus decisiones hacía o deshacía la nación. Por lo tanto, ustedes y yo, ahí les pongo en la pantalla, volvemos a la misma, un buen ejemplo. Vean Josafat, uno de los mejores reyes en todo el periodo de la monarquía. Dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba al norte hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¡Ah! Un aplauso para Mr. Josafat. Realmente un hombre excepcional. Como les dije anteriormente, posiblemente el mejor de todos o uno de entre los 3 mejores. Él está en el podio, seguro que sí. Y uno dice, muy bien. La próxima pregunta es, hablando del trasfondo histórico, ¿cuál era el criterio para determinar si un rey era bueno o malo? Y cuando ustedes y yo leemos estos relatos encontramos 3 frases, básicamente, que nos dicen que desde la perspectiva del cielo, alguien podía ser muy bueno o pésimo. El juez que decidía el veredicto era el Dios viviente. Entonces ustedes leemos uno de los tantos reyes, uno de los buenos. Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Muy bien, Usías, te felicito, aunque después terminó muy mal. Roboam, este es uno de los peores, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Este es el hijo de Salomón, un inútil que recibe el reino, y ya voy a dar más detalles. Y Joram, este sí que fue malo, pésimo. Nos dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Ustedes y yo que estudiamos la vida de Elías sabemos quién fue Acab. Porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vean ustedes, el poder de una mala influencia. Se casó con la persona errónea, ¿y qué pasó? Su vida fue de mal en peor, y Dios lo cortó muy joven, apenas después de 8 años de reinado. Lo cual me lleva a la próxima sección de nuestra charla, y son las lecciones eternas que nos dejan los reyes de Israel. En este punto quiero decirles que vamos a ver muchas lecciones. Hoy no podemos verlas todas porque si no la presentación necesitaríamos 10 horas.
Las vamos a ir viendo de a poquito con cada uno de los reyes que estudiemos, porque cada uno de ellos se caracteriza por un error o un acierto distintivo. Ahora, en este caso, déjenme volver una vez más. Quiero presentarles la primera de las verdades universales, de las verdades eternas, y es la importancia que juega el hogar, que juega en particular en nuestro caso la madre, en la formación de los futuros líderes espirituales de la nación hebrea. Vean ustedes lo que les puse allí. Cuando ustedes leen las biografías de estos reyes, el cronista siempre toma tiempo para decirnos quién era la madre. Y uno dice, ¿por qué será que nos dejan esta información? Bueno, queridos, para darnos a entender que el hogar, como en aquel entonces, así también en el día de hoy, sigue ejerciendo una influencia poderosísima y decisiva en la formación de las futuras generaciones. Muchas veces yo he pensado cómo funcionaba todo este sistema, porque ¿cómo funcionaría el sistema de la corte? Porque el rey tenía varias esposas. Salomón aprendió de Julio Iglesias y tuvo 700 y 300 concubinas. Y uno dice, ¿cómo hacían? ¿Cómo vivían esas familias? ¿Sería que les compraba un departamento por Jerusalén a cada uno y las iba a ir visitando de a una? ¿Sería que estaban todos en el palacio real y confinados a distintos departamentos? La Biblia no nos dice. Pero una cosa es cierta, que la madre tenía una influencia poderosísima en la formación de la próxima generación. Ese siempre ha sido el plan de Dios para la mujer. Los hombres trabajamos para el presente, para proveer a esta generación. La madre es la que está sembrando las semillas que van a germinar en los próximos años y van a determinar el futuro. Vaya la importancia que tiene. Es entonces cuando los historiadores, los cronistas, se toman el trabajo de decirnos quién era la madre del rey. Y acá les doy un ejemplo muy interesante. Les dije hace un ratito que Roboam es uno de los peores. Es el hijo de Salomón que hereda el reino y termina con el reino dividido. Y en un corto relato, vean bien 1 Reyes 14:21, y 10 versículos después nos vuelve a reiterar lo mismo. Que el nombre de la madre de Roboam era Naama. Y presten atención a la próxima palabra, porque creo que por eso nos dice el cronista. Era de descendencia amonita. Esta tiene que haber sido una de las tantas esposas que trajo Salomón y que nos dice que le desviaron el corazón y comenzó a quemar incienso a los Baales. Y esta mujer amonita adoraban demonios. Y por lo que alcanzo a leer, me da la impresión de que fue una influencia tan nefasta sobre Roboam que creo que terminó siendo un homosexual. Al punto tal que cuando su hijo Abías lo describe, dice que era un pusilánime, cobarde, bueno para nada. Por el contrario, vean ustedes Amasías. El nombre de su madre fue Joadam de Jerusalén. Acá hay mejores posibilidades. Evidentemente debe venir de alguna familia real, sacerdotal, posiblemente. Y entonces Amasías comienza con una buena influencia. Y uno dice, vaya que tiene importancia el futuro de los pichones que ahora son bebés y después van a crecer y son jóvenes y parecen que no valen nada y es una pérdida de tiempo. Nunca saquemos esa conclusión. Los jóvenes, los niños, los jóvenes son esponjas que están absorbiendo permanentemente, escuchan nuestras enseñanzas y aprenden de nuestros silencios. Por lo tanto,
Mientras el rey salía a la guerra, la madre quedaba en casa formando los pichones. Vaya que tenían importancia, y vaya importancia que tienen en el día de hoy. Así que, si usted, señora, me está escuchando, no renuncie a su vocación suprema dada por Dios. El hecho de que usted es madre es la contribución más grande que puede hacer a la alabanza del reino de Dios si cría a sus hijos en la amonestación y en el temor del Señor. Nunca lo olvide. La historia de los reyes demuestra la importancia del rol que juega la mujer. Cambiamos de tema, otra de las lecciones eternas, y es que todos los reyes fueron probados por Dios para ver si eran sinceros, al igual que en el día de hoy. Las iglesias están llenas de adoradores. ¿Cuántos de ellos son sinceros? Yo no sé, no me voy a meter en ese tema, pero sé que Dios conoce a cada uno y de tanto en tanto nos manda pruebas para separar el trigo de la cizaña. Cuando digo que todos los reyes fueron probados, la prueba era que siendo que eran ellos los jefes del ejército, siempre todos los reyes fueron invadidos por ejércitos enemigos que se les vinieron en contra, conquistaban la nación y llegaban a Jerusalén con el propósito de hacer un baño de sangre. Le pasó a Asa, le pasó a Josafat, le pasó a Ezequías. Posiblemente la historia de Ezequías es la más conocida, cuando el rey de Asiria, Sennacherib, se le vino con un ejército de 200,000 soldados. La ciudad quedó rodeada completamente y la fuerza de Israel era cero. Pero justamente esa era la lección que Dios quería que sus reyes aprendan. Que el poder, que no, como diría el profeta, no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi poder, queridos, que yo opero. Y vaya, ustedes se acuerdan. Aquí les pongo cómo debió reaccionar un juez ante una situación de crisis. Les pongo el ejemplo de Josafat. Entonces él tuvo temor, viendo que se le venía un ejército inmenso que los barría de la faz de la tierra, y humilló su rostro para consultar a Jehová. Y miren la primera medida que toma: e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aplausos, aplausos por favor para Josafat. Y se reunieron en un punto central de Jerusalén los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Excelente momento, excelente momento. El problema era insoluble a los ojos humanos, una situación imposible. Pero como ustedes y yo bien sabemos, la situación imposible de hoy, es el milagro de mañana si tenemos fe en Dios. Y así fue. Ustedes y yo leemos que Ezequías, Josafat, todos los que se apoyaron en Dios, Dios hizo un plan de batalla, otro plan de batalla, otro plan de batalla. Lo cierto es que los liberó, y como resultado la nación no solamente que salió victoriosa, sino que fueron enriquecidos por todas las riquezas que traían los ejércitos invasores: oro, alhajas, vestidos. Lo cual nos enseña el libro de los Reyes, lo que nos enseña Santiago en el Nuevo Testamento: tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, porque ellas desarrollan en ustedes virtudes que de otra manera sería imposible y que nos hacen semejantes al Señor. Es por eso que lo que ilustra esta historia de Josafat es lo que Santiago dice: si alguno no tiene sabiduría, bueno, pídale a Dios entonces, caramba, muchachos,
porque Dios se la dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, porque Dios, de otra manera, no contesta. Esto es lo que me enseña a mí la historia de los reyes, que servimos a un Dios inmenso, glorioso en poder y majestad, que está dispuesto a socorrer a su pueblo cuando su pueblo aprenda a humillarse en su presencia y reconocer que Él tiene todo el poder y nosotros dependemos de su gracia y su misericordia. Vamos a ver mucho más de esto. Pero permítanme llevarlos a una no tan linda que me enseña la historia de los reyes, y es la tercera lección que quiero mencionar, y es el poder insondable del pecado. Bueno, mejor cortamos acá, ¿les parece? Abandonamos, dé la bendición, pastor, no siga, por favor, que hasta acá estuvo lindo, pero ahora no. Esto no es para el siglo XXI. Hoy tenemos que aprender a volar con las águilas. Dios está a mi favor. ¿Cómo me va a hablar de estas cosas? A mí. Bueno, miren, queridos, yo encuentro en estos libros de Reyes lo que es la ilustración de la única doctrina cristiana que no tiene que ser demostrada, que la vivimos nosotros individualmente y sabemos el enemigo que llevamos adentro, que es una usina atómica que produce cosas indeseables y que nos llevan a apartarnos del centro de la voluntad de Dios para ser destruidos. Déjenme mencionarles 3 cosas del pecado. Primero, que el pecado siempre uno le abre la puerta y después no se sabe las consecuencias. Allí les pongo el descenso en el pecado. Uno que toma el camino del pecado comienza a bajar los peldaños y no sabe hasta dónde puede bajar. El proceso que describe el Salmo 1 es tremendo. Este es el salmo que abre ese libro maravilloso, es la puerta de entrada. ¿Y qué nos enseña? Bienaventurada la persona que no anduvo 3 cosas. El consejo de los malos, todo comienza con las ideas erróneas. Ni estuvo en camino de pecadores, y te metes en el camino del pecado y te rodeas de pecadores, y cada vez te vas haciendo peor. Si una persona ama la avaricia, cada vez se hace más avaro. Si ama la lascivia, cada vez se hace más lascivo e inmoral. Si le gusta robar, cada vez roba más. Y al final termina en la silla de los burladores. Sí, este es el proceso del pecado. Y el libro de los reyes de Israel está cargado de ejemplos. Vean a Joram. Fue elevado pues Joram al reino de su padre. Y luego que se hizo fuerte, miren qué santo, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. ¡Qué nene! ¡Qué niño bonito! Este me hace acordar a la historia que escuché un día mientras iba a la oficina en Vancouver. Salió la voz por la radio diciendo: murió el coleccionista más grande de serpientes de Canadá. Y yo dije, ¿y esto qué tiene de notable? Bueno, después cuando explicaron las noticias, dijeron que aquel hombre tenía una colección de víboras. Demente el pobrecito. Y le faltaba solamente una cobra que vive en Egipto y que se sabe que tiene el veneno más potente que hay en la tierra. Y el tonto y necio gastó de sus recursos para ir a buscarla, traerla a Vancouver, y un día la cobra. Hubo un error, lo mordió y lo mandó a la eternidad. Así es el pecado, queridos. La cobra no es un pet que podemos tener en la casa. La cobra es un veneno mortal que no tiene límites hasta dónde puede descender. Lo de Joram es un ejemplo, como ellos, ustedes y yo conocemos. Ahora imagínense que estas son las personas que se sientan con nosotros en los bancos de las iglesias.
Y dentro del corazón de muchos líderes hay exactamente el mismo tipo de sentir. Son ellos y todos los demás. Menos mal que no tienen la autoridad de un monarca, porque si no, no sé qué pasaría. Ahora, lo que me enseña también la historia de los reyes de Israel en relación al pecado es la ceguera que produce, la irracionalidad. Acá hay una historia que es horrenda. Acaz, uno de los peores. Oh, este hombre hizo todo mal y entonces Dios lo tiene que castigar. Y la forma de castigarlo era que también le mandaba a los ejércitos para que lo destruyan. Pero a diferencia de con Josafat, que le dio la victoria porque se apoyó en él, como Acaz estaba fuera de su voluntad, permitió que los asirios lo conquisten y lo roban, lo someten, lo robaran, lo metieran a servidumbre y le llevaran los hijos y el oro. Y no sé qué adjetivo ponerle porque sería muy feo. Leemos: además el rey Acaz, en el tiempo que le apuraban los asirios, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Marque eso. Y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden. Yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Y uno dice: Acaz, ¿qué tenés en la cabeza, muchacho? Dios te entregó al poder de los demonios para que aprendas a respetarlo a Él. Y tú sacas la conclusión que los dioses de Asiria son mayores que Jehová porque te ganaron la batalla. Ah, qué lindo, te felicito, Acaz. Tenés la computadora enchufada al revés, muchacho. Esto es lo que produce el ocultismo. Esto es lo que produce el pecado. La computadora se nos echa en contra. Y lo que Dios quiere enviar para nuestra restauración, para que recapacitemos, nos hunde cada vez peor. Las lecciones del pecado. Lo cual me lleva a una que tiene mucha que ver en la escena contemporánea. El que no lee la historia, ¿qué pasa? Está condenado a repetir sus errores. Fue la primera frase con la cual iniciamos el estudio. En el día de hoy estamos con una ola creciente guiada por una bandera que lleva el arco iris. Y ustedes saben de lo que estamos hablando. En el día de hoy el satanismo está avanzando más que nunca a través del movimiento que ya conocen bien. Ahora, como la gente no estudia la Biblia y no sabe por qué Dios nos ha dejado estos relatos, se abren a todo tipo de dominios. Por ejemplo, cuando ustedes y yo vemos las marchas del orgullo gay, sepan que arriba de ellos, invisiblemente, hay una diosa falsa que se llama Cera, que se está matando de risa diciendo: mirá todos los esclavos que tengo. Me sirven y los voy a llevar conmigo a la destrucción. ¿Hay algo de nuevo en todo esto? No. ¿Qué leímos en Romano? Las cosas que se escribieron fueron escritas para nuestra instrucción, para que vivamos bien. Yo leo otra vez Roboam, el hijo de Salomón, el perfecto inútil. Se entrega al poder de los demonios, al poder de la idolatría, perdón. ¿Y qué pasa entonces? Vean ustedes este relato. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera. Note bien, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Y qué pasa como resultado de la adoración a Cera? Hubo también sodomitas,
marque ese término, en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Alguien me va a decir: pastor, usted no es políticamente correcto. ¿A usted no le preocupa el futuro de los que están perdidos? Sí, justamente por eso traigo la Biblia, porque es la espada del Espíritu y la que nos abre el entendimiento. Dios ama a todos, pero ustedes y yo tenemos que proceder al arrepentimiento. Si no nacemos de nuevo por la fe en Jesús, seas homosexual o seas heterosexual, te vas a ir al infierno de fuego. Y para todos hay un mensaje de esperanza: volvamos a Cristo y seremos recibidos si venimos con la actitud correcta. Quiero asegurarles que no debemos caer en la trampa de pensar que los demonios mueren. Mis hermanos, los demonios son espíritus y por lo tanto no pueden morir. Acera está viva en el día de hoy y está produciendo las mismas distorsiones y abominaciones sexuales que se produjeron en los días de Israel. En el día de hoy la internet, que tiene información de todo. Es muy preocupante el tema. Pero si alguien quiere invocar a Acera, lo bien lo puede hacer. Al igual que se hacía en los días de los reyes. Y entonces van a ver cómo los demonios se le vienen con todo, lo toman, lo invaden, lo dominan y finalmente los llevan a hacer prácticas destructivas hasta que terminan ya sabemos dónde. Es por eso que ustedes y yo tenemos que ser muy cuidadosos. Yo doy gracias por estos libros, porque me enseñan a vivir como Dios quiere. Lo cual les quiero dejar la cuarta lección, porque alguien va a decir: pero pastor, no nos mande con las 4 gomas pinchadas. No, queridos. Lo que también me enseñan los reyes de Israel es el poder de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios, cuando alguien que ha pecado horriblemente como David se arrepiente de corazón sincero. Y entonces vemos que el pecado, en el caso de Saúl, lo hizo hacer lo que hizo. Pero el hombre, en lugar de confesar y arrepentirse, prefirió tapar todo con las apariencias y terminó donde terminó. David fue culpable de 2 crímenes horribles y sin embargo, cuando se echó en los brazos de la misericordia de Dios, fue perdonado, restaurado, y es un fuerte recordatorio de la verdad que nos enseñó. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y lo mismo sigue siendo en el día de hoy. Si usted ha hecho de su vida un verdadero desastre, si está viviendo en el desierto, si se está muriendo de sed, hay esperanza. Los brazos de la casa de nuestro Dios, las puertas de la casa del Padre están abiertas. Dios nos espera de regreso, pero tenemos que venir con la actitud correcta. Lo cual cierro el estudio con 2 desafíos para el día contemporáneo. Romanos nos decía que estos versículos, estas historias, capítulos, libros, fueron escritos para que tengamos esperanza. Bueno, yo quiero decirles que de acuerdo al Nuevo Testamento, ¿quiénes son los reyes y sacerdotes contemporáneos? El libro de Apocalipsis nos enseña al que nos amó. Esto es nuestro bendito Señor Jesucristo. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el único que pudo haber hecho eso. Y quiero recordarles lo que dice aquí. Es lo primero que ustedes y yo necesitamos. Ser reconciliados con Dios mediante el perdón de nuestros pecados, mediante el lavamiento de la regeneración. Y nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios su Padre. Noten bien. Reyes, sacerdotes. Les dije hace un rato que eran 3 funciones. La del rey, que tenía que pastorear, ser el líder espiritual. La del sacerdote, que tenía el privilegio de interceder por el pueblo delante de Dios. Y la del profeta, que traía la palabra de Dios. Bueno, aquí Juan nos recuerda en Apocalipsis que por el plan de Dios y su salvación, usted, papá, principalmente, y los padres, somos los reyes del hogar, pero no para ocupar un lugar de dictadores, sino para servir y apacentar el rebaño del Señor que nos confiere, que es nuestra primera parroquia, nuestra amada familia. Estos son desafíos gigantescos, queridos. En el día de hoy, en los hogares hay muchos que han renunciado al liderazgo, a este llamado tan increíble que Dios nos ha hecho. Por lo tanto, yo doy gracias que Dios ha elegido una función tan valiosa para mi vida. Lo cual me deja el último desafío para ustedes, y es: ¿cómo estamos siguiendo al Señor? ¿Cómo estamos sirviendo a Jesús? ¿Estamos cumpliendo, al igual que David, la misión con letras de oro, bien hecho el trabajo, como Josafat? ¿Estamos haciendo un trabajo desastroso como Amón, como Acaz, como Joacás? Me llama la atención uno de los reyes que creo que apunta al problema principal del cristianismo contemporáneo. Y es que en el día de hoy la mayoría de los que se sientan en las iglesias funcionan a media máquina. Yo leo que Amasías, vean ustedes, nos dice el cronista, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto. Esto me recuerda la iglesia de Éfeso. Tienes esto, pero has perdido el primer amor. Es lo mismo, es la misma historia. Sí, si hubiéramos visto a Amasías, hubiéramos dicho, qué buen rey, fíjate lo que hizo, limpió el templo, restauró esto, fíjate, mirá. Pero cuando Dios lo mira dice, a media máquina apenas, un 5, de 1 a 10 apenas un 4, un 5. Tendrías que haberte sacado un 9, un 10. Y mis queridos, acá hay un peligro. Por eso les dejo el desafío. En el día de hoy el cristianismo contemporáneo tiene mucho que aprender de los reyes. El que no estudia la historia está condenado a repetir sus errores. Y por eso Dios nos dejó Romanos capítulo 15 para decirnos que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es por eso que les hago la pregunta: ¿cómo estamos siguiendo a Dios? ¿Cómo estamos creciendo en santidad con Dios? Mis hermanos, el mensaje de los profetas ha desaparecido. Ahora los púlpitos están llenos de gente que predica el evangelio de Caín. Y el evangelio de Caín es: Cristo vino para que seas feliz. Mentira. Cristo vino para que seamos santos, y en la medida que crezcamos en santidad, automáticamente va a venir la felicidad más plena, auténtica y genuina, dada por Dios, que nos hará victoriosos, al igual que a los reyes, sobre enemigos poderosos, circunstancias adversas, salud, todo. Dios tiene todo en sus manos para hacernos personas bendecidas. Pero el escritor del Hebreos nos dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. En estos días que estamos visitando iglesias,
Me pregunto muchas veces, ¿cuántos de estos que están acá van a ver al Señor? Si juzgo por lo que pasa durante la alabanza, que están todos con labios callados, si juzgo por la predicación, que están todos mirando los celulares, voy a corregir la palabra a todos, pero un elevadísimo porcentaje, me temo que muchos van a tener un despertar muy feo. Al decirles conozcamos la realeza, yo quiero aferrarme a Romanos 15. Que Dios en su bondad y en su misericordia me mandó esas historias para que yo le pueda seguir a Él con corazón sincero, puro, viviendo de gozo en gozo y de victoria en victoria. Es posible. Vamos a tener luchas, pero claro que es posible. Podemos vencer en el nombre del Señor. Por eso, los invito a que vayan a nuestro sitio, Instituto Jorge Oscar Sánchez. Pueden buscar jorgeoscarsánchez.org. Allí van a encontrar esta serie, van a encontrar los estudios que vamos a ir subiendo, algunos que ya están. ¿Y qué les puedo decir? Mi único deseo es que usted viva en la plenitud de lo que Cristo logró para usted en la cruz del Calvario, para que no solamente sea perdonado de su pecado por su muerte, sino para que vivamos con el poder de su resurrección cada día de victoria en victoria. Porque como decía el escritor, uno de los reyes, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, los reyes de Israel tienen mucho para enseñarnos a ser gente victoriosa, que van de gloria en gloria y finalmente un día ven a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor les bendiga a todos. Si en algo podemos ser de utilidad, ya saben dónde encontrarnos, que la palabra habite en vuestros corazones, conociendo la grandeza de Dios a través de las excelencias de su palabra. Gracias por vuestra atención. El Señor les bendiga absolutamente a todos. Hasta nuestro próximo estudio. Chao.